Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 18 de febrero del 2023, titulado A uno de estos mis hermanos pequeños. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19, Isaías 62, 1 y 2, Deuteronomio 15, 11, Mateo 19, 16 al 22, Lucas 19, 1 al 10 y Job 29, 12 al 16. Introducción. Dios quería bendecir a su pueblo para que no hubiera pobres entre ellos, Deuteronomio 15, 4. Sin embargo, la pobreza siempre existirá, Deuteronomio 15, 11 y Mateo 26, 11. Por ello, la misión del Salvador abarca llevar alivio tanto espiritual como material a quienes sufrían económicamente. Lucas 4, 18 al 19 y Lucas 7, 19 al 22. Amar a los demás y ayudar a los necesitados es un mandato divino para los que siguen el Salvador. Deuteronomio 15, 11. Las obras de beneficencia en Israel eran un deber comunitario e individual, como podemos observar en la práctica de dejar descansar la tierra cada 7 años según Éxodo 23, 10 al 11, no espigar, Levíticos 23, 22, y el derecho del hambriento de alimentarse del campo de otra persona, Deuteronomios 23, 25. Las escrituras nos enseñan a ser proactivos en la caridad, Job 29, 2 al 16, Isaías 58, 6 al 8, ya que esta actividad es parte de la religión, pura y sin mancha, Santiago 1, 27. El amor por los vulnerables produce bendiciones divinas, Proverbios 28, 27 y Salmo 41, 1. Cuando ayudamos a los afligidos, también ayudamos al Señor en la persona del necesitado, Mateo 25, 35 al 40. Job era justo porque amaba a los pobres y los ayudaba como si fueran parte de su familia, Job 29, 16. Los apóstoles abandonaron todo para seguir al Salvador, Mateo 19, 27. Mientras que el joven rico renunció a la posibilidad del discipulado al negarse a donar sus posesiones a los pobres, porque el amor por su riqueza era suprema. Mateo 19, 16 al 22. Así como ser fiel en los diezmos y las ofrendas es una indicación de un regreso a Dios, Malaquías 3, 6 al 10, ayudar a los débiles y desamparados entre nosotros refleja una auténtica experiencia espiritual, como se demuestra en la conversión de Zaqueos, Lucas 19, 1 al 10. Comentario. En el plan perfecto de Dios, todos deberían disfrutar de la abundancia de las promesas divinas, Deuteronomio 15:4. Pero debido a la desobediencia, los pobres siempre existirían. En este contexto, se nos llama a abrir nuestras manos al necesitado, Deuteronomios 15:11. Para ello, consideraremos los conceptos de pobreza y caridad en la Biblia, que son bastante amplios, y procuraremos comprender su significado para nuestra vida. A uno de estos mis hermanos pequeños, lee Mateos 25, 35 al 40. 1. Todos los que sufren a partir de la referencia bíblica, es posible identificar diversas clases de personas que sufrían y que necesitaban protección. Si utilizamos un concepto básico de agrupación, los pobres eran a. Quienes no tenían capacidad de satisfacer sus necesidades materiales y por lo tanto no podían vivir una vida digna debido al rechazo o el perjuicio social. Prisioneros, leprosos, extranjeros, por ejemplo. B. Quienes sufrían privaciones económicas extremas debido a condiciones adversas, pobres, enfermos, hambrientos, sedientos, desnudos, necesitados y miserables. C. Quienes tenían limitaciones físicas, los mudos, ciegos y cojos. D. Quienes estaban emocionalmente desanimados y tal vez psicológicamente no eran capaces de cuidar de sí mismos sin ayuda, los quebrantados de corazón, los enfermos mentales y los que perecen. E. Las víctimas de sus propios errores, opresión e injusticia, marginados, exiliados, prisioneros, víctimas de la iniquidad, la brutalidad y la explotación. F. Quienes necesitaban ayuda para comenzar una nueva vida, según Levíticos 23, 22, Deuteronomios 15, 11, Lucas 4, 18 y 19, Isaías 62, 1. Las condiciones de la pobreza y la condición de si el que sufre es responsable de su precariedad son irrelevantes. Tampoco es relevante la cuestión de si esa persona merece recibir ayuda o no. Incluso una persona de una nación rival debía ser objeto del amor de Dios al practicar la caridad, como vemos en la parábola del samaritano, Lucas 10, 28 al 37, Lucas 17, 16 y 18 y Juan 8, 48. 2. El Redentor,
un pariente cercano, en el Antiguo Testamento, el Redentor era un pariente cercano que tenía la obligación de rescatar y liberar a una familia de la esclavitud, la pobreza y la indigencia. Este deber también incluía la obligación del pariente cercano de casarse con la viuda, sin hijos, de su hermano, lo que evitaba que ella quedara en la indigencia. Levíticos 25:25, 48:49 y Deuteronomio 25:5 y Ruth 2:20. Los judíos generalmente entendían que esta obligación era aplicable solo entre los miembros de la nación elegida. Sin embargo, en la historia del samaritano, Jesús muestra que la idea del familiar que ayuda a su hermano no está ligada al lazo de sangre, religión ni nacionalidad. El samaritano, extranjero y despreciado, que es el Redentor, Salvador, en la historia, aparece como el pariente cercano del judío golpeado que fue dado por muerto a la vera del camino. Lucas 10, 29 al 37. El deber de amar al prójimo forma parte de los grandes mandamientos. Lucas 10, 27 y 28, sobre los que se asienta toda la ley y los escritos de los profetas. Este deber también significa que debemos amarnos unos a otros porque todos somos prójimos, redentores, en algún momento. La palabra prójimo evoca el amor compasivo y práctico que Dios mandó demostrar a los familiares de Israel. Este amor debe extenderse a la humanidad en su totalidad. Dios envió a su Hijo al mundo, Juan 3:16, para salvar sin discriminación de ningún tipo. Jesús es el máximo ejemplo de pariente redentor, nuestro pariente cercano, que vino a rescatarnos de la miseria, el sufrimiento y la destrucción eterna. Su ejemplo debe ser la norma de nuestras relaciones humanas, especialmente en la iglesia y en relación con los pobres y los que sufren. Por lo tanto, no debemos negar ayuda a ninguna persona, sino ofrecer comida y agua incluso a nuestros enemigos. Proverbios 25, 21 y 22 y Romanos 12, 20 y 21. Sin embargo, recuerda que en la medida en lo posible, el objetivo de la caridad es motivar y posibilitar que la persona cuide de sí misma. Los que sufren persecución a causa de su fe son también especiales. Los hermanos pequeños de Dios integran el reino de los cielos. Mateo 5, 10 al 11. Formas de ayudar al pobre. Es posible que hayas escuchado a algunos criticar la caridad como un medio para que las clases dominantes controlen a las pobres, o como una estrategia para evitar el surgimiento del conflicto entre las fuerzas del capital y el trabajo. Otros creen que el bienestar refuerza la mendicidad y la dependencia parasitaria, en contraposición a los esfuerzos de rehabilitación para el empoderamiento y el desarrollo personal. Sin embargo, las Escrituras recomiendan medidas de socorro inmediatas, Deuteronomios 15:11, Isaías 58, 6 al 7, para ayudar a los necesitados que están en vías de recuperarse económicamente. Cualesquiera que sean las medidas que se adopten, la ayuda prestada a los pobres y los afectados debe ser protectora. Es decir, la ayuda a los pobres no debe engendrar una dependencia innecesaria de quienes los ayudan y deben procurar protegerlos de la explotación. Deuteronomios 15, 1 y 2, Levíticos 25, 9 al 19. Ese plan de recuperación y rehabilitación incluye velar por la restauración emocional y espiritual de los pobres, respetando su dignidad. Isaías 58, 6 al 8, Lucas 4, 16 al 19. ¿Cómo ayudar? 1. Sientan deseo de participar. Los miembros de la iglesia pueden adoptar un plan de apoyo personal para ayudar a alguien que lo necesite. También pueden trabajar juntos como voluntarios en un proyecto educativo dirigido por la iglesia con el fin de desarrollar habilidades para la vida y el desarrollo personal. 2. Un fondo dedicado a los pobres. Cada miembro puede destinar una cantidad o porcentaje del presupuesto familiar para ayudar regularmente a los necesitados, así como para contribuir a los proyectos del bienestar y desarrollo de su iglesia. El dinero que cada creyente tiene en mano debe repartirse en 3 partes iguales. A. Primero Dios, mediante los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3, 8 al 10. Mateo 6, 33. B. La familia. 1 Timoteo 5, 8. Y C. Los desvalidos. Gálatas 2, 10 y Santiago 1, 27. Sin embargo, es importante recordar que el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo. Y no hay que desviarlo de este propósito. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 105.
Además de las ofrendas del santuario, la Biblia alude a preceptos relacionados con la beneficencia proveniente de otros recursos tales como el rebuscar, Deuteronomios 24, 19 al 22, Levíticos 19, 9 al 10, el derecho a obtener alimentos del campo de otra persona, Deuteronomios 23, 24 y 25, y las iniciativas voluntarias, Proverbios 29, 7, Isaías 58, 7. Había una contribución que los israelitas llamaban el segundo diezmo, en hebreo, Ma'aser Sheni, de toda la ganancia, Deuteronomio 14, 28 y 29, Deuteronomio 26, 12 y 13, que se dedicaba para los gastos religiosos de la familia y para caridad. Todo israelita devoto tenía que gastar en Jerusalén una décima parte del rendimiento de su tierra como segundo diezmo. Con respecto al segundo diezmo, lee Elena de White, Dios cuida de los pobres, en Patriarcas y Profetas. Cuidar de los pobres, un sello distintivo de la justicia de Dios en la vida del cristiano. Necesitamos ser más que religiosos, porque Job, el joven rico y Zaqueo, eran ricos y religiosos. Sus historias muestran para bien, como el caso de Job y Zaqueo, o para mal, como el caso del joven rico, que en lo que respecta a la riqueza, nuestra vida espiritual no debe definirse por las bendiciones de las riquezas ni por una apariencia de religión, sino por una respuesta genuina al mandato divino de ayudar a los pobres y desafortunados. El énfasis de la historia de estos tres hombres está en su experiencia espiritual, no en los desamparos que recibían su caridad. Los relatos bíblicos destacan el diagnóstico espiritual de cada personaje en las tres historias, tomando como referencia la caridad. Job entendió que la caridad era la justicia de Dios en su vida. Job 29, 12 al 16. La conversión de Zaqueo fue evidente cuando decidió devolver todo lo que había tomado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Lucas 19, 1 al 10. Para el joven rico, darlo todo a los pobres era su oportunidad de convertirse en discípulo del Rey de Reyes y posiblemente de salvar su vida en la destrucción de Jerusalén, aproximadamente 40 años después. Dar sus posesiones a los pobres se interpuso entre el joven y la salvación, según Mateo 19, 16 al 22. Tristemente, el joven valoraba más sus posesiones que aquel que le dio el poder de adquirir las riquezas. Aplicación a la vida. Ocuparse de los pobres es un mandamiento del pacto divino, Deuteronomio 15:7, y una expresión de religión pura delante de Dios, Santiago 1:27. 1. ¿Qué tienen en común el mandato del diezmo y la caridad cristiana? 2. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre la beneficencia y la caridad cristiana? 1 Corintios 13:1 al 3. ¿Ayudamos a Cristo cuando nos preocupamos por los que sufren? Mateo 25, 35 al 46. Pide a un miembro de la clase que lea en voz alta la siguiente cita. Luego coméntales en clase. Vi que en la providencia de Dios las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 561. ¿Por qué es importante entender el concepto de la caridad como mandato de amor y no como opción de nuestra vida cristiana? ¿De qué manera la caridad hace que nuestra profesión de fe sea auténtica? Los que están a la izquierda de Cristo, quienes los han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó. No percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Deseado de toda la gente, página 594. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para este sábado. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.